Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en la clase de hermenéutica. Es un placer y una alegría. Con ustedes Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe. Hoy continuamos con lo que habíamos comenzado la clase pasada sobre la figura literaria, lo que es esta categoría especial de la literatura en la Biblia, con la hipérbole. Habíamos comenzado ya y decíamos que la hipérbole es cuando se representa una cosa exagerada, o de lo contrario, no solamente más grande, sino también más pequeño. Habíamos dicho que es una figura que es sumamente importante, estoy recapitulando en la clase pasada, por causa de que en la Biblia hay muchísima hipérbole. Hipérbole viene del griego hiper, que es mayor, más allá, y el verbo balo, que es arrojar. Entonces, es una figura literaria que la frase, el dicho, la oración, se está lanzando mucho más allá. Es una exageración. Decíamos también que hay que tener cuidado con esta figura literaria, la hipérbole, porque si no se utiliza bien, como una exageración realmente, llega a ser una mentira. Poníamos ejemplo, si yo digo, ayer en la iglesia o la semana pasada en la iglesia habían 17.722 personas. Y uno dice, 17.722 personas, es una exageración. Entonces alguien me pregunta, dice, pero Héctor, ¿en la iglesia no entran 100? Sí, lo que pasa es que estoy diciendo una hipérbole porque habían muchos. No, fue una exageración, pero no fue desmedida la exageración. Por lo tanto, me quedé en el camino. Es una mentira. Aparte estoy dando números. La hipérbole no lleva números. La hipérbole lleva frases indicando una exageración desmedida. Yo debería haber dicho, la semana pasada en la iglesia, un mundo de gente. Un mundo de gente. No cabía un alfiler. Entonces la gente no va a estar pensando, nadie va a estar pensando que en la iglesia la semana pasada habían 7.500 millones de habitantes en la iglesia. Entonces, como es exageración desmedido, quedó hipérbole. Pero si yo exagero mucho, pero me quedo en el camino y doy número, entonces es mentira. Si yo digo habían 17.722 personas, ese número indica que es una mentira. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado porque algunos no utilizan hipérboles, utilizan mentiras. Y la hipérbole es una figura literaria muy rica, bien utilizada, como vemos en la Biblia. Realmente tenía un valor muy especial para mostrar el asunto. Y habíamos visto algunos ejemplos, habíamos visto el caso del joven rico, que lo habíamos analizado bastante bien. Ahí, en esas tres figuras literarias, la hipérbole, hay una metonimia, hay una paradoja. Hay que tener cuidado siempre, en el pasaje del joven rico me estoy refiriendo. También quiero mencionar rápidamente, Mateo 7:3 dice, la paja en el ojo y la viga en el ojo tuyo. Esa es una hipérbole. Aunque a veces uno dice, pero no es desmedido. Bueno, en este caso, si el ojo entra una viga, ¿verdad? Más o menos de 40 centímetros, madera grande, gruesa, que pesa 100 kilos, evidentemente es una exageración. Cuando se está hablando de una pequeña mota de aserrín, que es la partícula de madera más pequeña que podamos conseguir, es una motita de aserrín, de madera, ¿verdad? Entonces, evidentemente, allí en Mateo 7, versículo 3, se está colocando una genuina hipérbole. También en Juan 21, versículo 25, dice que las cosas que hizo Jesús, si se escribieran, ¿verdad? Si se escribieran todas, no cabrían en todos los libros del mundo. Evidentemente es una genuina hipérbole.
Pero como genuina hipérbole me está diciendo algo, que eran muchísimos y muchísimos los dichos de Jesús, que se utilizaron toda la vida, frases, dichos. No solo tenemos en el libro de Hechos, que Pablo cita cuando está allí en Éfeso, que reunió a todos los pastores de Éfeso en Mileto. Él utiliza una frase de las tantas frases de Jesús allí en Hechos 20. Entonces, cuando nosotros hablamos de genuinas hipérboles, es una figura literaria, esta categoría especial de la literatura de la Biblia, que enriquece y, por supuesto, en nuestra mente trae una dimensión de poder entender lo que está diciendo el escritor. También dice en Romanos 1:8, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y uno dice, pero la fe de los romanos llegó a Uruguay, llegó a Argentina, llegó a Paraguay, llegó a Brasil, Chile. No, era la región que estaban. Pero la genuina hipérbole es indicar que habían predicado tanto y tan bien que había abarcado todo el mundo existente en ese momento. Muy interesante, ¿no? Digo, existente en ese momento de la región, por supuesto, porque no había llegado a otros lugares. Pero son genuinas hipérboles, realmente muy, pero muy buenas. En Hechos 17, versículo 6, dice, cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica, se reunió una turba de hombres ociosos, frecuentadores de plaza, hombres malos, dice la Biblia, que alborotaron la ciudad y gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero, también una genuina hipérbole para indicar que estaban predicando y trastornando. La palabra griega es anastatosantes, que quiere decir estaban siendo cambiados desde arriba. La gente de Tesalónica y de todo el mundo en ese momento. ¿Se dan cuenta el valor que nosotros podemos estar captando en la figura literaria hipérbole? Vuelvo a repetir, tiene que ser una figura y tiene que ser un dicho, una frase, una oración que realmente sea exageración, ¿verdad? La Biblia está llena de figuras literarias y principalmente también de hipérboles. También tenemos en Mateo 23:24, cuando dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. No se puede tragar un camello, nadie lo puede tragar, pero es, por supuesto, allí un buen refrán, es paradoja también, por supuesto, pero es una hipérbole también. Muy bien, hemos analizado unas cuantas figuras literarias, el símil, la metáfora, la metonimia, metá y ónoma, el cambio de nombre. Todo esto está en las clases grabadas, así que usted tiene que conseguir las clases anteriores. La famosa sinédo, que quiera pensar, razonar lo que se estaba diciendo. La ironía, que estaba muy relacionado al sarcasmo, e inclusive yo mostré, la clase pasada, mostré sobre un grado arriba del sarcasmo, inclusive, que era la burla sangrienta de Dios al pueblo de Israel, que no se había arrepentido. Entonces les dijo, si no se arrepienten, pidan ayuda a sus dioses. Vimos la ironía, vimos el sarcasmo, burla sangrienta también, y ahora estamos terminando lo que es la hipérbole. Estas figuras literarias, que vamos a ver unas cuantas más, por supuesto, nos quedan algunas clases todavía para ver, no vamos a ver todas. Esto es un trabajo que usted va a tener que empezar a hacer, solo vamos a motivarles con algunas figuras literarias en la Biblia, son 152. En total, descomponiendo todas, son 217 figuras literarias. Como una está dentro de otra, quedan en total 152 figuras literarias. Se darán cuenta que realmente va a pasar mucho tiempo, o pasaría mucho tiempo si estuviésemos estudiando una a una. Pero es un buen trabajo que ustedes lo pueden hacer. Hay muy buenos libros que hablan de las figuras literarias y las explican, ¿verdad? Yo estoy haciendo un libro de cómo interpretar textos difíciles a través de las figuras literarias. Por supuesto, no lo terminé todavía. Hoy quiero, aparte de redondear esto de la hipérbole, hoy quiero ver dos figuras más. Si podemos llegar a 3, mejor todavía. Una es la apóstrofe, es una figura literaria. La otra es la personificación, que se llama también en algunos libros prosopopeya, y lo que es el tipo o el símbolo.
Bueno, el tipo y el símbolo no son iguales, ¿verdad? El tipo nunca se mueve, el símbolo se está moviendo continuamente en la Biblia. Y la figura literaria tipos, que viene del griego tupos, es una figura que representa una cosa en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento, y siempre quiere decir lo mismo. Pero comenzando con la apóstrofe, cuando nosotros hablamos de esta figura, cuando las palabras, esto es muy, muy interesante y fácil de entender, cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, o alguna cosa inanimada o abstracta, como si pudiera oír, entonces cuando lo hacemos, se llama apóstrofe. Nosotros vemos en la Biblia un montón de apóstrofes, personas que hablan a cosas que no se mueven, o cosas muertas, o cosas inanimadas que no tienen alma, no tienen espíritu, pero se habla e inclusive como que contestan también. Bueno, eso es una figura literaria. Evidentemente las piedras no hablan y los árboles no cantan, como dice el Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo podemos entender esta figura? Y usted la va a entender muy bien cuando esté leyendo, mayormente el Antiguo Testamento, mayormente, hay también, por supuesto, apóstrofe en el Nuevo, pero mayormente hay en el Antiguo Testamento, en la profecía y en la poesía, hay mucho, bueno, en la historia también, por supuesto, cuando los ángeles fueron a elegir rey, eso, por supuesto, está mezclada, ¿verdad?, entre personificación y apóstrofe, ¿verdad?, porque los árboles no hablan, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, o a alguna cosa inanimada o abstracta, como si pudiera oír, escuchar y responder, eso es una figura que se llama apóstrofe. Se hace, por supuesto, alusión siempre y uso de esta figura llamada apóstrofe. El orador lo que hace es se vuelve a sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria inclusive, ¿verdad? No está en la mente. Vamos a ver algunos ejemplos. En 2 Samuel 18, versículo 33, es el famoso grito de David. Ponga atención, por la muerte, por supuesto, de Absalón, ¿verdad? Muere su hijo, él se entera que muere su hijo, allí en una batalla, y él gritó, hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. Así dice el versículo, ¿no? Varias veces se repite, hijo mío. Y uno dice, momento, ¿el hijo está vivo para decirle eso? No. Él ya sabe que murió y, por supuesto, está lejos de donde él está. ¿Y por qué se le habla? Nadie vaya a pensar que David está hablando a los muertos, está invocando a los muertos como una práctica herética. No, simplemente es una expresión de dolor. Y en esta expresión de dolor, ahí está la palabra o en la figura literaria apóstrofe. Palabra que está compuesta de apó, que quiere decir de o desde, y trefo es volverse. Volverse de un lugar hacia otro, que es lo que estábamos diciendo. El orador se vuelve a sus oyentes inmediatos para dirigirse a alguien que está muerto, ausente, no está, es abstracto, es algo que es inanimado o abstracto. Tenemos otro ejemplo también en Marcos 4:39, cuando Jesús reprendió al viento y al mar. Y dice, calla, enmudece. Ahora, usted agarra un poco de agua de mar y usted dice, ¿dónde está la oreja? ¿Dónde está el oído? Usted ve pasar al viento y usted le habla al viento y le dice, escúchame viento, espero que hoy no soples tanto. No, es una figura literaria. Y por supuesto en esa figura literaria muestra, además de la figura literaria, la autoridad de Jesús, que tiene el control absolutamente de todo. Y la razón es que Jesús es Dios, entonces tiene el control de la naturaleza y absolutamente de todo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, Pablo, escribiendo uno de los capítulos más doctrinales de la Biblia, Corintios 15, que habla de la resurrección de Cristo y la resurrección del cristiano, fíjese si será importante este capítulo, que hay 58 versículos, todo el capítulo, que tiene 58 versículos hablando de la resurrección, nada menos que de la resurrección de Cristo.
para garantizar y mostrar, por supuesto en la resurrección de Cristo, que nosotros también resucitaremos en el día postrero. Y en este capítulo 15, versículo 55, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y uno dice, pero ¿qué está haciendo Pablo? Está citando. Pablo está citando. Ahora, ¿qué es lo que está citando? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo se le puede hablar a la muerte? Es interesante esto. Bueno, por supuesto que la muerte como muerte en sí no se le puede hablar. Es abstracta. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, le habla el sepulcro. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Un apóstrofe. De estos ejemplos tenemos un montón en la Biblia. La idea es expresar, volviéndose a los oyentes, por lo general alguien está escuchando eso, y esta figura literaria lo que trata de mostrar de una manera vívida es cómo el hombre puede expresarse ante ciertas situaciones de dolor, de tristeza. Un David diciendo, hijo mío Absalón. En esa oración que brota del corazón no es una práctica de David hablándole siempre a los muertos, es una expresión de dolor o de autoridad, o en este caso de victoria. ¿Dónde estás, dónde está, oh muerte, tu victoria? No hay victoria para la muerte. Cristo venció, porque Pablo está citando que Cristo venció la muerte. Cuando entonces hablamos del apóstrofe, apó, de o desde, y trefo, volverse, hay una figura que es muy parecida a la figura, que es la personificación. La personificación se forma cuando se le atribuyen ahora, específicamente, no solo cuando alguien habla a algo abstracto, inanimado, muerto o que no existe, ¿verdad? Imaginario, sino que ahora específicamente son parecidas, ¿verdad? El apóstrofe y la personificación son figuras, o la prosopopeya, son figuras bastante parecidas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo cosas inanimadas, pero ahora que piensan, razonan, cantan, hablan, eligen, votan, hay sufragio, y uno dice, no puede ser. Bueno, es una figura literaria. Bueno, se forma cuando se le atribuyen características personales a los animales, plantas o cualquier cosa inanimada. En Isaías 55, versículo 12, dice, los montes y los collados levantarán canción. Y uno dice, ¿los montes cantan? Sí, deben cantar, que es un poquito fuerte, ¿verdad? Porque están allá arriba. ¿Y los árboles y los montes cantan? Y cantarán en verano cuando florecen. Bueno, se dan cuenta que es una figura literaria. No cantan los montes, no cantan los árboles, tampoco podemos estar pensando que una ciudad pueda hablar o responder. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén es una ciudad. La ciudad como ciudad edilicia mata a la gente. No, ni que hubiese un terremoto. Pero se está refiriendo, por supuesto, en esta personificación, Jerusalén, a esa gente de Jerusalén. Por supuesto, en esta figura literaria llamada prosopopeya o personificación. Que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Mire, ahora utiliza un símil, que es como, cuando hay un como, o así, o semejante a, ya la figura pasa a ser un símil. Y acá dentro de la personificación, prosopopeya, tenemos un símil. Dice a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos. Ese como la gallina junta a sus polluelos, esa frasecita es un símil. Está comparando, por supuesto, ¿no? Además, habla de Cristo a través de la historia del Antiguo Testamento. Entonces uno dice, qué interesante esta figura literaria. Después hay una muy conocida, cuando Jesús dice, si yo callo, las piedras clamarían. Las piedras van a clamar. Por supuesto que lo dijo en un momento especial de la entrada a Jerusalén, que se tenía que cumplir la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24. Ese era el día clave de la entrada de Jesús príncipe, Jesús rey.
Y eso se completaba la semana 69 de Daniel, la famosa 70 semana de Daniel. Bueno, hay 62 semanas, hay 7 semanas, son 69, y la semana 69 se cumple, y así lo dice Daniel 9:24, cuando Jesús entrase y fuese proclamado príncipe rey. Y ese fue el día que dijeron: el rey de los judíos, salve al rey de los judíos, hosana el que viene en el nombre del Señor. Entonces lo que está diciendo, porque le dijeron a Jesús: mire Jesús, usted es de perfil bajo, ¿por qué no hace que esta gente deje de gritar? Y Jesús le dijo: yo lo puedo hacer, pero si ellos callan, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque sí o sí ese día se tenía que proclamar que Jesús era el rey. O sea, se tenía que cumplir la profecía. Por supuesto que es una figura literaria la que utiliza, porque las piedras no claman. En realidad iban a clamar las personas ese domingo de la entrada triunfal. Entonces tenemos mucha personificación, mucha prosopopeya. Nadie puede confundirse, ¿verdad? Porque cuando allí en Jueces capítulo 9, cuando aquel rey Abimelech usurpa el trono, mata, usurpa, realmente un hombre malvado, ¿verdad? Abimelech, que fue uno de los jueces que Dios utilizó en Israel, allí estaba el olivo, hablando y diciendo: yo no quiero ser rey, la higuera también, la vid también, hasta que llega la zarza, que representa a Abimelech, que ni sombra daba, y él dice: sí, yo sí quiero ser rey. Por supuesto que la moraleja de toda esta personificación y prosopopeya de Jueces 9 es que los hombres que fueron llamados para desempeñar un buen plan y llamado de Dios, no dejan eso que Dios les mostró, o le mandó, o le indicó, o le llamó, para dedicarse a otras tareas que no fueron llamados por Dios. Interesante. Por eso el olivo dijo: yo voy a seguir dando aceite. La higuera dijo: yo voy a seguir dando la dulzura. Y la vid dijo: el mosto va a seguir dando alegría. Y la zarza, que no servía para mucho, dijo: yo sí quiero ser rey. Y era el malvado Abimelech. Realmente ese pasaje de Jueces 9, versículo del 8 al 15, no solo es una personificación o prosopopeya, sino también es una profecía, porque pasó tal cual como se dice en Jueces. Después, a los 2 años, Abimelech fue desechado por toda la gente. Como se había dicho en esta famosa fábula, ¿verdad? Que es una prosopopeya, personificación también. Porque es una fábula, ¿verdad? Es una fábula, pero a su vez es una figura literaria que se llama prosopopeya o personificación. Miren cuántas cosas tenemos, ¿no? No son difíciles, ¿verdad? Simplemente cuando usted vaya a leer algo así, usted recuerde y dice: no, se enseñó en una clase que esto es una figura literaria, realmente los árboles no hablan. Aunque nadie va a pensar que un árbol habla, ¿verdad? Vamos al tipo, entonces. El tipo, acá hay que tener cuidado, porque la figura literaria tupos o tipos, ¿verdad?, indica algo muy importante. Y por lo general tenemos el tipo y el antitipo, ¿verdad?, que quiere decir el cumplimiento de lo que se estaba diciendo. El tipo no es simplemente, en la Biblia, como figura literaria, no es simplemente una ilustración apropiada o algo preparado, ¿verdad?, para que la gente entienda. Es un poquito más. El tipo tiene algo de profético hacia el futuro en muchas cosas. Le pongo un ejemplo. ¿Por qué no es algo sencillo? Porque es algo divinamente preparado por Dios, como Melquisedec, como Moisés, como José, como el tabernáculo, como la Pascua, como los sacrificios. Y uno dice: ¿todo divinamente preparado tipifica algo en el Nuevo Testamento? Sí, a Cristo. A Cristo. Entonces, es algo divinamente preparado de antemano por Dios, por supuesto, para configurar o representar una realidad espiritual futura. Por eso no estamos hablando de simplemente los árboles hablan. Estamos hablando de algo que Dios preparó allá atrás en el Antiguo Testamento para prefigurar o configurar o representar algo que es una realidad espiritual futura, que es Cristo, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Puede ser una persona, Adán. Escuchen esto: Adán, según Romanos 5, es tipo de Cristo. Ahora, ¿en qué sentido es tipo? Porque hay que tener cuidado.
Adán es cabeza del pecado. ¿En qué es tipo de Cristo? ¿Por qué Cristo es el segundo Adán? Porque Cristo es cabeza de la salvación y de la vida eterna. Entonces, ¿en qué simplemente está la semejanza o el paralelismo? En que éste introdujo el pecado. Adán introdujo el pecado, dice Romanos 5. Pero por el otro hombre también se introdujo la salvación. Entonces, ahí está el paralelismo que Pablo lo hace muy bien. Por supuesto que lo aclara también, porque bien dice que es un paralelismo, que es un tipo de Cristo, es semejante, y de repente dice, pero el don no fue como la transgresión. Ese pero, y lo voy a leer porque si hablamos de Cristo y de Adán hay que dejarlo bien clarito esto, porque Cristo es realmente la salvación, es Dios mismo. Y Adán introdujo el pecado. Entonces lo que hay que entender acá es lo que Pablo está diciendo en el contexto. Contexto. ¿Vio lo que dije, no? Estamos en hermenéutica. Ya vimos lo que era el área de movimiento de la palabra, el contexto, los pasajes paralelos, la analogía, la limitación de las escrituras. Ya lo vimos eso, clases pasadas. Entonces ahora yo aplico una ley, contexto. Y voy a Romanos 5 y dice así. Romanos 5, versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Está hablando de Adán, ¿no? El cual, escuche bien, Romanos 5, verso 14, el cual es figura, la palabra figura en el griego es tipos, el cual es figura del que había de venir. Y uno dice, ¿Adán es figura, es tipo del que había de venir? ¿Cristo? Sí. ¿Pero en qué sentido? En que Adán introdujo el pecado y Cristo introdujo la salvación. Abrió la puerta para la salvación. En eso nomás, Después no tiene nada que ver. Adán, que introdujo el pecado, con el Dios eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que es el Señor Jesucristo. Pero en ese aspecto, ese es el paralelismo. Como el escritor Pablo es muy sabio, él por la duda dice, frena y dice algo en el versículo 15. Y usted se dará cuenta que utiliza un pero. Y este pero que se utiliza en el griego es la conjunción adversativa más fuerte, que es la conjunción alá. A-L-L-A. Alá. Esta conjunción alá es la conjunción adversativa más fuerte que tiene la Biblia. Ahora, ¿por qué Pablo coloca una conjunción adversativa la más fuerte? Porque quiere mostrar el contraste, por eso es conjunción adversativa. Él está diciendo, Adán es figura del que había de venir. Y de repente, como que frena y dice, momento, pero déjeme explicarle que Adán no tiene nada que ver con Cristo, o Cristo no tiene nada que ver con Adán. Por eso frenó, marcó el contraste firme con una conjunción adversativa, la más fuerte que hay en la Biblia, que es Alá, y dice, pero el don se refiere, la palabra harismata, por metonimia, mire, figura literaria, por metonimia se está refiriendo a Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. Lo dejó bien clarito. Si bien hay un paralelismo, porque este introdujo el pecado y este introdujo la salvación, no tiene nada que ver, Por eso dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces ya ahí elevó realmente quién es Jesucristo. Lo elevó bastante arriba. Para dejar bien claro que la tipología o el paralelismo estaba solamente que uno abrió la puerta, pero el otro también abrió la puerta. Y más grande que la puerta de la salvación. Por eso siempre se dará cuenta que siempre hay que aplicar las reglas de la hermenéutica. Y ver qué es lo que está pasando. Fíjese que yo miré contexto ahora. Yo miré lo que es una metonimia, yo miré lo que es un tipo. Entonces, siempre se interpreta la Biblia a través de lo que es la hermenéutica. Yo no puedo leer en cualquier versión o como esta versión 60 y decir esto es así. Yo he notado por muchos años en el Señor que tratan de sacar doctrina de las versiones en español. Cuando ya hemos visto en estas 13, 14, 15 clases que ya llevamos de hermenéutica, cómo puede estar variando la palabra, cómo se mueve, cómo se movía la palabra gracia, cómo se movía la palabra sangre. Sin embargo, usted la lee en 60 y dice así. Pero estudiando la hermenéutica hemos descubierto muchas y buenas cosas. Seguimos entonces con el tipo. Puede haber un tipo de como personas, Adán, Cristo,
José, tipo de Cristo, fue vendido, hubo plata por medio, estuvo allá abajo en el pozo de la cisterna y Dios lo colocó allá arriba. Como Cristo, despreciado por la humanidad. Lo tuvimos por herido, por menospreciado, por castigado por Dios y estaba allá arriba. Tipo de Cristo, ¿verdad? Tenemos a Moisés, tipo de Cristo. Tenemos a Melquisedec, tipo de Cristo. Y vuelvo a repetir, son ilustraciones apropiadas, pero es algo divinamente preparado por Dios. Fíjese el caso de Melquisedec, hablando de los tipos. Melquisedec, que no hay datos. Hay un solo versículo en toda la Biblia, Génesis 17. De Génesis 17, un solo versículo, David habló de Melquisedec en el Salmo 110. El escritor de Hebreos toma casi un capítulo para hablar de Melquisedec. ¿Pero para qué? Para decir que Cristo era según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec fue el único rey sacerdote. No existió nunca en la historia, jamás, pero jamás, un rey y sacerdote. Melquisedec sí, era rey de justicia, rey de Salem, sacerdote. ¿Para qué? Porque nadie sabe nada de él. Hay un solo versículo en toda la Biblia. Para tipificar a alguien que iba a venir, que iba a ser el rey y el sacerdote. El único rey sacerdote verídico, de verdad, Cristo. Después todos los demás reyes que fueron muy buenos, muchos de ellos no fueron sacerdotes. Los que quisieron ser como Usías, que era rey y quiso ser sacerdote, le brotó la lepra y murió excluido del campamento. Saúl, que lo quiso hacer, le pesó y le dijo: Samuel, ¿qué hiciste? Dios podía haber confirmado tu llamado, tu reinado. Los que lo hicieron le fueron muy mal. Nunca hubo un rey sacerdote. Cristo sí, el eterno y el soberano. ¿Y por qué pone a Melquisedec? Porque Melquisedec no tiene genealogía. Dios permitió en el Antiguo Testamento que se perdiesen y que no existiese ninguna genealogía de Melquisedec. ¿Para qué? Para que sin genealogía él fuese el rey igual y sacerdote. Y Cristo, como dijo el escritor de Hebreos, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Y la razón es, Jesús era de Judá, no era de Leví, no le correspondía el sacerdocio. Pero sin embargo fue sacerdote porque fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Y ahora uno entiende por qué estuvo este Melquisedec allá atrás. Un hombre real, Le explico esto porque hay libros que dicen que era Cristo en el Antiguo Testamento. No puede ser nunca Cristo en el Antiguo Testamento, Melquisedec, como una cristofanía en el Antiguo Testamento, porque dice el escritor de Hebreos, con verbos muy enfáticos, capítulo 7, que Melquisedec fue hecho para tipificar a Cristo. Si fue hecho, no era Cristo. Cristo no fue hecho. Cristo es eterno. Es el creador de todo. Es el que estaba creando en el Génesis 1:1. Muy bien, así que hay tipos de personas, de objetos también. El carnero, el cordero pascual, es tipo de Cristo. Cordero no es una foca, no es un perro, no es un gato, no es un chancho. Cordero. Y ese cordero que derramaba la sangre como víctima, ¿verdad?, para borrar el pecado. En realidad en el Antiguo Testamento solo lo cubría el pecado, no lo borraba. Entonces hay objetos también, o animales, como en este caso el carnero, ¿verdad? El tabernáculo también es tipo de Cristo, porque el tabernáculo era en definitiva, dentro de todo su simbolismo, el lugar de encuentro Dios-hombre. Y Cristo es con quien nosotros nos podemos encontrar. La única entrada al cielo, a Dios, al Padre, es por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Así que tenemos tipos de objetos, tipos de personas, de lugar. Canaán. Canaán hay que tener mucho cuidado. Déjeme decirle algo. Porque se canta, voy hacia Canaán y obtener la Canaán, ¿verdad? Y queremos entrar en Canaán. Cuidado, hermanos. Canaán nunca es cielo, Canaán nunca es el cielo. Canaán es esta tierra, que es una tierra que ha prometido. Ahora, ¿por qué dicen que es el cielo? Canaán nunca puede ser el cielo y le voy a explicar el por qué. En Canaán había enemigos. En Canaán había muerte. En Canaán habían orgías. En Canaán había mentira, robo, como Acán cuando robó el manto babilónico y el lingote de oro. En Canaán había guerra, sangre. En Canaán había lo peor de lo peor que usted puede imaginarse. Estaba en Canaán.
Así que no quiera ir a Canaán, porque Canaán es este estado que vivimos hoy. Que vivimos en un mundo que es como un Canaán o una Babilonia. Es un desastre este sistema, este mundo. Pero sin embargo nosotros podemos vivir una vida victoriosa. Podemos seguir disfrutando las bendiciones de Dios. Podemos seguir poseyendo las bendiciones de Dios, aún en medio de Canaán. Canaán nunca es el cielo. En Canaán había muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Y en el cielo no hay muerte, no hay personas lascivas, robo, asesinato, sangre, de todo, de todo. Lo peor que usted se imagine estaba en Canaán, ¿eh? Así que Canaán no es tipo del cielo, es un tipo de aquí, un estado en esta tierra, que podemos vivir en victoria, guiados por Dios, obedeciendo a Dios, aún en medio de una Canaán con los dioses cananitas que están por todos lados. Bien, quería explicar esto porque muchas veces se ha cantado que vamos hacia Canaán y que qué lindo es poseer Canaán. No, cielo es cielo, punto. No, aunque a veces en una forma cómica decimos, esto es el paraíso, ¿verdad? Este es el paraíso, esto es como estar en el cielo. Bueno, pero eso es un dicho nomás. Babilonia se toma como un estado de pecado, ¿verdad? Por eso Juan en la isla de Patmos no puede hablar de Roma porque está exiliado y habla de Babilonia, la gran ramera. Habla de lo que es la ciudad, habla lo que es un estado, ¿verdad? Habla lo que son las religiones paganas. Babilonia es interesante cómo uno puede siempre pensar, esto es una Babilonia, ¿verdad? Este sistema es una Babilonia. Bueno, también oficios. No solamente había tipos de lugar, sino también de oficio, ¿verdad? Porque el sacerdote, Cristo el sumo sacerdote. El sacerdote era el que era el representante de los hombres hacia Dios, ¿verdad? Por eso oficiaba llevando el pecado del pueblo en el tabernáculo y se lo presentaba a Dios. Y hoy el único gran sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 3, es el Señor Jesucristo, el único que entregó su vida con su propia sangre. Él no ofreció sangre ajena, él no tenía que reconocer su propia debilidad, como todos los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que reconocer su propia debilidad y ofrecer sangre también por el pecado del propio sumo sacerdote. Cristo no, porque Cristo fue la ofrenda. Escuche bien, fue el sumo sacerdote y la ofrenda a la vez. Él no ofreció sangre ajena, él ofreció su propia sangre, y no por él, porque él no tenía pecado, por la humanidad. Así que cuando hablamos de oficio también. Cuando hablamos de sucesos, ¿verdad? Como un suceso muy interesante fue el de Adán y Eva. Cuando pecaron en Génesis 3:6, si usted sigue leyendo unos versículos adelante, en 3:15, 3:6 está el pecado. Viene todo el desarrollo. En 3:15 dice Dios, esa ropa que se hicieron no sirve. Lo que hace Dios es, mató un animal inocente, derramó sangre inocente, les quita la piel y los vistió. Les está diciendo, señores, el esfuerzo de ustedes no sirve. No sirve el esfuerzo de ustedes. Los felicito a ustedes que se tejieron y se cosieron buenos delantales y buenos vestidos. Pero le voy a decir algo, el esfuerzo humano no puede cubrir el pecado. Solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado. Esto es un suceso que Dios mismo lo hizo delante de ellos y les enseñó ya lo que era el sacrificio. Que dicho sea de paso, Adán y Eva se lo enseñaron muy bien a sus dos hijos, a Caín y Abel. Y Abel entendió bien el plan de sacrificar. Caín no. Caín no quiso hacer lo que papá y mamá habían enseñado que le habían enseñado Dios a ellos. Él ofreció del fruto de la tierra, cuando sabía que la manera era ofrecer un sacrificio a Dios, derramar sangre. Entonces tenemos suceso, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo es un tipo de la gran victoria, ¿verdad? De la gran victoria de la esclavitud a la libertad. Es un gran suceso. También el cruce del Jordán, ustedes saben, otro gran suceso. Los grandes cruces de la historia siempre marcaron. Sea el río Éufrates cuando se abrió, o mejor dicho, cuando lo cruzó Taré, el padre de Abraham y de Nacor,
Ellos, ahí hay un quiebre entre los dioses caldeos y empezar a servir a Dios a la tierra prometida, Río Éufrates. Después tenemos que están dejando los dioses de Egipto para ir a la tierra prometida, Mar Rojo. Y después dejan los dioses cananitas, ¿verdad? Todos los dioses cananitas para cruzar el Jordán. Los cruces, estos cruces, Río Éufrates, Mar Rojo, Río Jordán, marcaban algo, hitos especiales en la historia, diciendo, dejo algo atrás y avanzo hacia una nueva etapa. Muy bien, así que tenemos oficios, sucesos, inclusive sacrificios, como las fiestas, el cordero, la sangre, todo eso es tipo de Cristo. Inclusive acontecimientos como sucesos de la serpiente. Allí cuando se levantó, ustedes recordarán, ¿verdad?, en Números 21, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, porque el pecado hacía que las serpientes mordiesen y morían envenenados. Entonces la idea era obedecer a Dios y tener fe de que al mirar la serpiente vos ibas a vivir. Entonces quien se acercaba con fe y obediencia vivía, miraba la serpiente y vivía. Jesús en Juan, ustedes lo recordarán, en Juan 3, cuando el caso de Nicodemo, y está la conversación con Nicodemo, allí menciona que dice, así es necesario que yo sea levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto. Y uno dice, ¿qué es esto? Tipo de Cristo. La serpiente, allí, ese acontecimiento, no víboras que andan por el piso, serpiente que anda por el piso, no. Esa serpiente levantada arriba, así, de bronce, tipo de Cristo. Él mismo cumple esto, lo que se llama el antitipo, que es la realidad misma de que el tipo prefigura. Por eso hay una figura que se llama tipo y otra antitipo. El antitipo es lo mismo. Es el cumplimiento en el Nuevo Testamento de lo que está pasando allá. Pero en los libros va a aparecer como antitipo, ¿verdad? Que es la realidad misma de lo que se está mostrando en el tipo. Jesús tenía que ser levantado. ¿Y por qué vamos a obtener vida? Porque de la misma manera que aquellos se acercaban con fe y obediencia, también nosotros, si nos acercamos con fe y obediencia a Cristo, aceptándole como nuestro Salvador, también tenemos vida. Ese es el tipo. Ese es el tipo. Bueno, se darán cuenta que hay muchos tipos en la Biblia. Y hay que tener cuidado porque a veces se confunde el tipo con el símbolo. Y hay que tener cuidado. El tipo nunca se mueve. El tipo nunca se mueve. Fíjese que Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. El mismo Jesús lo dijo. Así es necesario que yo esté 3 días y 3 noches como Jonás estuvo en el vientre del pez. Y eso fue lo que pasó en el sepulcro. Aunque por falta de estudio algunos dicen, no, bueno, sí, los días se computaban diferente. Ya lo estudiamos en clase esto. Eran 3 días y 3 noches. Por lo tanto, no murió un Viernes Santo Jesús, sino un miércoles, como dice la Biblia, ¿no? Yo estoy citando lo que dice Lucas y Juan. Murió un miércoles entre las 2 tardes, porque el jueves comenzaba la Pascua y tienen que bajar el cuerpo antes que llegue el día de la Pascua. Entonces ahí sí tiene 3 días y 3 noches. Bueno, pero fíjese lo que dijo Jesús. Así es necesario que yo esté como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Se cumplió, tipo y antitipo. Muy bien, ¿qué es el símbolo? Acá hay que tener un poquito más de cuidado, no es difícil, pero como hay tantos símbolos, el símbolo se va moviendo continuamente. Le pongo un ejemplo. Yo hablo de un símbolo que es, y le digo a usted en esta clase, le pregunto, ¿quién anda como león rugiente, queriendo devorar y destruir? Entonces usted me va a decir, Leites, el diablo. Y yo digo, muy bien. Entonces el león es símbolo de qué. Y algunos dirán, es símbolo de maldad y esto. No, porque se mueve el símbolo. Porque también tenemos el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Y uno dice, pará, Leites, hay león para todos lados acá. Sí, porque el símbolo se mueve. Entonces, león puede ser símbolo de maldad o símbolo de poder. De poder. El caballo blanco que aparece allí en Apocalipsis, que dice, ¿verdad? En capítulo 11, dice que hay un caballo blanco que el que lo monta salió venciendo y para vencer. Y uno dice, caballo blanco, venciendo para vencer, Cristo. No, es el anticristo y la religión falsa.
En capítulo 19 hay otro caballo blanco, que el que lo monta tiene un cartel que dice fiel y verdadero. Ese sí es Cristo. Y uno dice, ¿qué pasa con los caballos blancos? Y se ve que estaban baratos y lo estaban rematando. 3 caballos blancos por 10 pesos. Entonces, ¿se da cuenta? Hay que tener cuidado. Mucho cuidado porque en el mismo capítulo puede variar un símbolo. En el mismo capítulo. O puede estar cambiando continuamente. Cristo Cordero, Cristo León. Y uno dice, pará, ¿es Cordero o es León? Bueno, son diferentes características. Cordero por entrega, León por realeza, por poder. Entonces siempre el símbolo se mueve. Y hay que tener cuidado porque algunos lo interpretan de una manera, otro de otro. Si yo le digo a usted verde y usted dice símbolo de esperanza y otro dice para mí una lechuga, para mí un loro o para mí la mesa de un billar. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y digo, bueno, para mí representa eso. ¿Se da cuenta? Se mueve. El símbolo se está moviendo. Muy bien, el símbolo es algo que es visible, sustancial, que representa algo invisible, ¿verdad? Que no lo estamos viendo en este momento. Por vía de una semejanza, o una relación, o una asociación que existe entre las dos. Difiere del tipo, yo le dije que hay que tener cuidado porque difiere del tipo, en que el tipo representa algo futuro y real, como hablábamos recién de Cristo. Mientras que el símbolo representa algo que ya existe en el momento y es superfluo, va, viene y puede moverse. El tipo no, el tipo apunta a algo futuro, por eso por lo general está en el Antiguo Testamento el tipo y el antitipo, el cumplimiento en el Nuevo. El tipo representa, el tipo representado en el levantamiento de la serpiente del desierto contiene varios símbolos. El bronce es un símbolo. La serpiente sola es un símbolo, ¿verdad? Serpiente, ¿verdad? Símbolo de pecado, o sea, existente. El metal bronce es símbolo de juicio, ¿verdad? Expresado ya en el Edén, en el tabernáculo. O sea, la serpiente levantada en el desierto, que es un tipo, separadamente tiene varios símbolos en la Biblia, que se van moviendo. Pero los dos juntos hacen un tipo. Tanto el bronce como la serpiente, ahora en un asta, ya ahora es un tipo. Y esto va a pasar varias veces, ¿eh? No hay que buscar muchas similitudes entre el símbolo y el objeto que lo representa. Hay que tener cuidado. Porque yo digo que el agua es la palabra de Dios, ¿verdad? Se toma como símbolo del agua, ¿verdad? Yo digo que la Biblia es como agua. Que la Biblia es espada. Que la Biblia es fuego, que la Biblia es martillo, que la Biblia es espejo. Bueno, todo esto son símbolos, pero hay que tener cuidado. ¿Se imagina que yo empiece a buscar extremadamente, minuciosamente, ¿verdad? Lo que simboliza el agua, cómo está compuesta el agua, entonces digo, es H2O, es incolora, insípida. Y entonces estoy diciendo, la palabra de Dios, que es como agua, también es insípida, es incolora, no le encontramos sabor, no le encontramos gusto, es algo que no entendemos. No, simplemente hay que buscar las características que son en común. El agua simboliza la palabra de Dios porque las dos lavan, porque las dos refrescan, porque son saludables y no porque son baratas. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablo del aceite, que también es símbolo, el aceite tiene muchos símbolos. El Espíritu Santo, bálsamo, cuidado, protección, sanidad. El aceite tiene muchos símbolos, ¿verdad? Símbolo del Espíritu Santo, como ustedes ya saben. Y uno dice, pero ¿por qué es más símbolo del Espíritu Santo? Porque ambas, tanto el Espíritu Santo como el aceite, suavizaban, ungían, untaban, cuidaban, sanaban. Entonces, en ese aspecto es el símbolo. No es símbolo porque simplemente el aceite lo utilizo para cocinar. Yo digo, el Espíritu Santo me alimenta y yo no paso hambre. No tengo que buscar mucho rebusque en los símbolos. Simplemente porque ambos son para ungir o para cuidar y proteger y sanar, como tenía el aceite, que tenía valor terapéutico muchas veces. Recuerdan, ustedes lo recordarán, cuando el samaritano le puso aceite en sus heridas. Bien, hay que tener entonces mucho cuidado porque el símbolo se está moviendo continuamente. León, levadura. Le digo el ejemplo, levadura.
Yo digo símbolo de levadura. El 99% del que escucha va a decir, bueno, la levadura, pecado. Porque Pablo dijo hay que sacar la levadura y bla, 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 bla. Sí, pero el Mateo también dice que la levadura es símbolo del crecimiento del reino de los cielos. Aquella levadura en los 3 bollos, ¿verdad?, de harina. Entonces uno dice, pero entonces se mueve el símbolo continuamente. Recuérdelo. Levadura puede ser pecado, pero levadura puede ser símbolo del reino de los cielos. Caballo blanco puede ser malo o bueno, según quien lo monte. Como estábamos hablando recién, levadura. León puede ser el león rugiente, que es Satanás, o el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Muy bien, vamos a dejar entonces por aquí. Para la clase que viene vamos a estar con lo que es la fábula, y principalmente la alegoría. Quiero ver la alegoría y la parábola para la clase que viene. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Héctor Leites, del Seminario Bíblico de Fe, le desea un lindo día y abran la Biblia, repasen todas estas lecciones y disfrute el Evangelio. Dios le bendiga muy ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.